Un cilindro metálico vibra cada 42 segundos. Exactamente 42. El número de los jueces de la muerte en el antiguo Egipto. Y está colocado entre dos cuerpos que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre Cleopatra. Déjame explicarte por qué los arqueólogos tienen miedo de abrir esta tumba. Durante 2000 años, el mundo creyó conocer toda la historia. Cleopatra, la última faraona de Egipto, habría muerto en Alejandría. Su cuerpo, desaparecido. Su tumba, perdida para siempre. Pero ¿y si todo eso fuera mentira? En 2024 algo cambió. No por casualidad, sino porque una arqueóloga obstinada ignoró advertencias, desafió a los escépticos y comenzó a excavar en un lugar que todos consideraban imposible. Taposiris Magna, un templo dedicado a Osiris, el dios de la renovación. Y lo que encontró está haciendo que la comunidad científica cuestione absolutamente todo. Todo comenzó con algo que parecía insignificante: exploraciones geológicas realizadas en los años 90. Los datos mostraban anomalías, vibraciones periódicas bajo la arena, pero fueron ignoradas durante 30 años. ¿Por qué? Porque nadie creía que Cleopatra, una reina greco-egipcia que murió en Alejandría, pudiera estar enterrada a 45 kilómetros de distancia, en pleno desierto. Pero la arqueóloga Kathleen Martínez no se rindió. Tenía una teoría: si Cleopatra se veía a sí misma como la reencarnación de la diosa Isis, su tumba no estaría en cualquier lugar, estaría en un santuario, un portal hacia la vida eterna. Y Taposiris Magna era exactamente eso. Cuando se aplicaron tecnologías modernas, las imágenes revelaron algo imposible: pasillos perfectamente geométricos, cámaras circulares simétricas y una estructura central con forma de Anj, el símbolo de la vida eterna. No eran formaciones naturales, era arquitectura intencional. La expedición comenzó con escepticismo. El terreno era inestable, los costos altísimos, las expectativas muy bajas. Pero pocos días después del inicio de las excavaciones, ocurrió algo extraño. Los sensores comenzaron a detectar pulsos subterráneos. No eran aleatorios, se repetían cada 42 segundos. Exactamente 42. Para los antiguos egipcios, 42 era el número de jueces que decidían el destino de las almas en la sala de Ma'at, el juicio final después de la muerte. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando estás excavando una tumba que podría pertenecer a una mujer que se declaró inmortal, las coincidencias empiezan a parecer señales. Y entonces, a 13 metros de profundidad, encontraron algo que no debería existir: un túnel perfectamente nivelado, excavado en roca sólida con precisión milimétrica. Los ingenieros modernos calcularon que, con la tecnología de hace 2000 años, aquello era imposible. Pero estaba ahí. Cuando el equipo finalmente llegó a la cámara principal, el aire cambió. Literalmente. La temperatura bajó 8 grados en segundos, el oxígeno se volvió escaso, y las paredes estaban vitrificadas, como si hubieran sido expuestas a un calor extremo. Algo imposible en una tumba subterránea natural. En el techo, fragmentos de lapislázuli, una piedra preciosa rara incluso en tumbas reales, formaban constelaciones, no aleatorias. Representaban a Isis devolviendo la vida a Osiris. Era más que una tumba, era un ritual congelado en el tiempo. Y entonces vieron los dos sarcófagos, colocados uno al lado del otro, perfectamente alineados, como si quien los había puesto ahí quisiera dejar claro: estos dos son inseparables, en la vida y en la muerte. Las inscripciones en las paredes lo confirmaban: textos en griego e inscripciones jeroglíficas juntas. Algo rarísimo en la arqueología egipcia. Solo alguien que gobernaba ambos mundos autorizaría tal fusión. Alguien como Cleopatra. El equipo estaba documentando todo cuando encontró algo que los hizo detenerse: un cilindro metálico colocado exactamente entre los dos sarcófagos. Sus inscripciones corroídas señalaban 3 palabras clave: sellamiento, protección y renovación. Los especialistas no se atrevieron a moverlo, pero bastó su descubrimiento para intensificar los patrones térmicos y vibracionales. Martínez, la arqueóloga responsable, describió el momento así:
Era como estar en presencia de algo que no quiere ser despertado, como si la tumba estuviera protegiendo algo. Los análisis químicos revelaron rastros de resina importada de Fenicia, usada solo en entierros reales, betún del Mar Muerto, símbolo de preservación eterna, y metales raros encontrados solo en tumbas faraónicas. No era una tumba común, era una cápsula del tiempo diseñada para durar para siempre. Mientras el equipo analizaba el cilindro, ocurrió algo extraordinario. Las vibraciones se detuvieron. Durante 11 minutos y 43 segundos, el silencio fue absoluto, como si el lugar estuviera esperando. Luego de repente regresaron, pero ahora con un patrón diferente. 3 pulsos rápidos, una pausa de 7 segundos y otros 3 pulsos. Los números 3 y 7 eran sagrados en el antiguo Egipto. Representaban renacimiento y protección divina. En ese momento el equipo entendió. No estaban solo descubriendo una tumba, estaban activando algo. Los análisis preliminares de ADN de los restos encontrados en los sarcófagos indican linaje real egipcio en el primer cuerpo y ascendencia greco-macedonia en el segundo. Las características coinciden perfectamente con lo que sabemos de Cleopatra VII y Marco Antonio. Pero hay un problema. Los cuerpos están en un estado de conservación imposible para 2000 años. Aquí viene la parte que más desconcierta a los expertos. La tumba no estaba simplemente perdida. Fue ocultada deliberadamente. Las evidencias son claras. Capas de arena colocadas artificialmente sobre la entrada. Textos de advertencia tallados en piedra, alertando contra perturbar el sueño sagrado. Y trampas arquitectónicas diseñadas para colapsar túneles. Alguien, probablemente los últimos sacerdotes de Isis, quería asegurarse de que este lugar permaneciera en secreto. ¿Pero por qué? Una teoría es que Roma, después de la muerte de Cleopatra, destruyó cualquier santuario relacionado con ella. Los sacerdotes, temiendo la profanación, habrían trasladado los cuerpos a Taposiris Magna y borrado todos los registros. Otra teoría, más controvertida, sugiere que el propio Octavio, el futuro Augusto, ordenó el ocultamiento. No por respeto, sino por miedo. Cleopatra había declarado ser inmortal. ¿Y si su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación? Roma no podía permitir que se convirtiera en mártir. Así que la escondieron, por completo. El equipo aún no ha abierto los sarcófagos, y quizás nunca lo haga. ¿Por qué? Porque abrir tumbas reales egipcias es irreversible. Un solo error puede destruir 2000 años de evidencia en segundos. Pero la tecnología actual permite algo increíble. Escaneos no invasivos con precisión atómica. En los próximos meses, sensores de última generación mapearán cada molécula dentro de los sarcófagos. Sabremos la identidad genética de los cuerpos, la causa de la muerte, los objetos enterrados con ellos y tal vez si hay algo más escondido dentro. Porque los escaneos muestran algo curioso. Una cámara adicional debajo de los sarcófagos, pequeña, sellada, intacta. ¿Y qué hay dentro? Nadie lo sabe. Pero hay algo aún más perturbador en esta historia. Cuando los arqueólogos regresaron al sitio 3 días después de los primeros análisis, descubrieron que las vibraciones habían cambiado nuevamente. Ahora seguían un patrón que ningún geólogo podía explicar. Pulsos que se alternaban entre intensos y débiles, como si algo respirara bajo la tierra. Los instrumentos también registraron variaciones magnéticas inexplicables. El tipo de anomalía que normalmente aparece cerca de grandes depósitos de hierro, pero los análisis del suelo descartaron esa posibilidad. Más inquietante aún, cámaras térmicas detectaron una fuente de calor dentro de la cámara sellada, manteniendo una temperatura constante de 36,5 grados Celsius, exactamente la temperatura del cuerpo humano. El equipo intentó racionalizarlo: descomposición química, reacciones minerales, cualquier explicación científica. Pero nada encajaba. Era como si, después de 2000 años de silencio absoluto, algo dentro de esa tumba finalmente hubiera despertado. Y cuanto más instrumentos utilizaban, más activa parecía volverse la tumba. Martínez confesó en una entrevista que, por primera vez en la arqueología moderna, el equipo consideró simplemente sellarlo todo nuevamente e irse. Pero la ciencia no funciona así. No cuando estás tan cerca de la verdad.
Lo que hace este descubrimiento aún más fascinante es el contexto histórico que muchos ignoran. Cleopatra no murió de forma pacífica. Eligió el suicidio para evitar la humillación pública en Roma. Según relatos históricos, habría usado el veneno de una serpiente, el áspide egipcio, símbolo de realeza y poder divino. Pero aquí viene un detalle que pocos conocen. En la cultura egipcia, morir por veneno de serpiente no era solo suicidio, era un ritual de transformación. Se creía que el veneno purificaba el alma y garantizaba el paso directo al reino de Osiris. Por eso, cuando los investigadores analizaron los residuos químicos encontrados en el cilindro metálico, descubrieron rastros de neurotoxinas compatibles con veneno de serpiente, preservado durante 2 milenios. Pero no solo eso. También encontraron restos de incienso de olíbano, mirra y nardo, los mismos ingredientes utilizados en los rituales de momificación de los faraones más poderosos de Egipto. Esto sugiere que Cleopatra no fue simplemente enterrada, fue preparada ritualmente para renacer como una divinidad. Y si los sacerdotes realmente creían en ello, tiene perfecto sentido que hayan construido no una tumba común, sino un portal, un espacio diseñado para facilitar la transición entre mundos. Tal vez por eso el lugar reacciona así, no como una estructura muerta, sino como un mecanismo aún activo, esperando el momento adecuado. Y dime, ¿crees que por fin encontramos a Cleopatra?